Estamos encantados por encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy, jueves, día 20 del mes de agosto del año 2020. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35 y guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, aunque hoy tenemos con nosotros a Nelson y a Héctor, que son los que se van a encargar de acompañarnos en el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Antes de comenzar, quiero felicitar de manera tardía y culpa de Fernandito al hijo mío, amigo de Fernandito, Rafaelito, que cumplió años antes de ayer. Tengo el lápiz que me regalaste para mi cumpleaños en el día de hoy, para que sepas que te tengo bien presente. Y lamento no haberte felicitado antes, culpa a Fernandito de eso. Él es el único responsable de que yo no te felicitara antes de ayer, que era cuando tú cumplías años. Así es que entiéndete con Fernandito para ver cómo ustedes se ponen de acuerdo y me hacen llegar las informaciones a tiempo. Tenemos temprano a Fernando Peña aquí con nosotros. ¡Oh, caramba! Señores, también quiero anunciar la puesta en circulación del libro de mi compadre y hermano Luis Alberto Concepción, de Política y Algo Más. Ese libro se pondrá en circulación en Jaina, en el auditorio del Colegio San Marcos, el domingo a las 10 de la mañana. Eso quiero también hacerles saber que eso va a pasar en Jaina. Mi compadre Luis Alberto fue alcalde, el primer gerente del Banco Popular en Jaina, así es que ese es mi hermano y mi compadre, y va a poner ese libro en circulación de Política y Algo Más. Vamos entonces a la política de nosotros. El llamado a diálogo del presidente Abinader recibe alto apoyo político y social. Aquí está lo que dice Diario Libre en el día de hoy. El llamado a diálogo del presidente Abinader recibe alto apoyo político y social. Aquí está otro titular en el mismo sentido. Abinader plantea unidad nacional para vencer al COVID. Esto es el periódico El Nacional de ayer en la tarde. Presidente convoca líderes por COVID-19. Quiero hacerle saber al presidente que yo nunca estoy en contra del diálogo, porque la rutina, la dialéctica de la política es confrontación, diálogo y pacto. Estoy 100% de acuerdo con que en política se converse, con que en política se dialogue. 100% estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué vamos a poner sobre la mesa? ¿De qué vamos a dialogar? ¿Qué vamos a pactar con ese diálogo? Eso es lo importante saber. Porque tenemos un problema no con la pandemia, tenemos un problema de gobernabilidad, un problema de gobernanza del país, un problema de riesgo democrático, no de crisis democrática, de riesgo democrático enorme, expresado en lo que es la economía dominicana, expresado en lo que son los problemas laborales, problemas de empleo, problemas sanitarios. El COVID-19 es un contenido dentro de un genérico que se llama riesgo democrático. ¿Qué vamos a poner sobre la mesa? ¿Qué vamos a pactar? En política se pacta lo que usted no puede conseguir por su propia cuenta. Lo que no puede conseguir el presidente con su propia fuerza, entonces se pacta. Así se maneja la política. ¿Qué vamos a ceder en esos pactos? Pues se supone que con los partidos de oposición, porque se supone que lo que se vaya a aprobar, lo que se vaya a pactar en esa cumbre, debe ir al Congreso, que debe refrendarlo y debe discutirse en el Congreso. Es bueno hacerlo así, para que tengamos institucionalidad en el país. ¿Dónde están las matrices de lo que vamos a pactar?
¿Dónde están las oportunidades, los riesgos, las flexibilidades? ¿Dónde están las matrices en materia sanitaria, en materia hospitalaria, en materia de pandemia, en materia epidemiológica? Que es lo que yo estaba hablando. He hablado desde marzo 17. Y no he cambiado el discurso. No me importa que esté Danilo o que esté Abinader. Porque estamos hablando de gobernar un país. Ya la campaña pasó. Y la cumbre se esgrimió como munición de campaña. Se le pidió a Danilo desde el PRM infinitas veces esta misma cumbre. Estamos en el poder, estamos en el gobierno y estamos planteando la cumbre. La cumbre se tenía en mente. Se supone que hoy deberíamos saber dónde está la esencia de la cumbre, los contenidos. No es anunciar que voy a reunirme la semana que viene con el liderato nacional para discutir COVID. ¿Qué llevamos sobre la mesa y plantearlo públicamente para que las organizaciones sociales de base sepan de qué se va a hablar? Ustedes me perdonan, pero yo lo que soy es un político. Y veo la política como una ciencia, no como un arte ni como un entretenimiento. Tienen el titular de Diario Libre, que fue por donde comencé. Y voy a criticar el titular. Llamado a diálogo del presidente Abinader recibe alto apoyo político y social. ¿Saben esos políticos, saben esos entes sociales de qué se va a hablar? Se le ha dicho al país de qué se va a hablar. Yo vuelvo y reitero, ya no estamos en campaña, no necesitamos titulares, necesitamos resultados. Debemos mirar las metas. ¿Qué metas tiene ese diálogo? ¿Qué quiere el presidente? ¿Qué quiere la nación de ese diálogo? ¿Qué quiere el país? ¿Qué quieren los diferentes sectores afectados por el COVID-19? Porque no es un problema de camas. Aquí hay un problema laboral serio. Aquí hay unos conflictos laborales serios. Y eso tiene que discutirse. Aquí hay problemas para pequeñas, medianas y microempresas con sus empleados. Y fase 1, fase 2, fase 4, fase 16 no ha llegado ahí. Aquí hay problemas con comerciantes, con colmados. Aquí hay problemas de crédito. Aquí hay problemas de asistencia fiscal. Aquí hay un problema fiscal serio. Aquí hay un desbalance en cuentas nacionales que nadie conoce. El mismo presidente el domingo le dijo a este país que don Danilo Medina, de lunes a viernes, se gastó 400 millones de dólares. 24,000 millones de pesos, pagándole a comerciantes, a suplidores, amigos y parientes de él. ¿Cuánto es el déficit? ¿Cuánto es el déficit? Todo esto, si quieren, se lo puede pegar a la pandemia. Yo no se lo pego a la pandemia. Yo le aceptaría como argumento que es la pandemia la culpable de todo esto. Me uniría. Dije el lunes que estaba dispuesto a arrimar mi hombro, mi cuerpo, todo lo que yo soy, para servir de estribo, para que todo el mundo se apoye en mí, me ponga sus pies sobre mis hombros y para a buscarle solución a esto. Yo estoy dispuesto a hacer estribos, los 2 estribos que necesite el gobierno, para poner sus pies y soportarse. Si es Fernando Civilio, con mil amores. Pero quiero oír gobernanza, quiero oír política, no campaña. No campaña electoral. Quiero oír política, no opinión pública, no titulares.
titulares hasta indecentes, si se quiere, como este, del periódico Diario Libre. Y todos los periódicos están diciendo lo mismo. Con titulares obsecuentes. ¿Dónde está el nivel crítico? ¿Qué es lo que vamos a conversar? ¿Qué vamos a pactar? ¿Cuánto es el monto del DEF de las cuentas nacionales? Los problemas sanitarios, los problemas hospitalarios, los problemas laborales, los problemas de productividad del país. Es que eso no cuenta. Es que de eso no hay que hablar. Entonces, me perdonan, pero es la realidad. Es lo que me dice la realidad. Cuando yo titulares vulgares como este, es esto lo que nos interesa. ¿Cuánto impacto tienen los nuevos funcionarios en las redes sociales? Señores, y es que mañana vamos a bajar los combustibles a los precios que realmente se corresponden. Es que la gente come y resuelve el problema en su casa que tiene hoy con el impacto que tienen los nuevos funcionarios en las redes sociales. Es eso lo que queremos que hagan los funcionarios. Que estemos en capacidad de medir sus impactos en las redes sociales. Eso es lo que queremos oír. Un director del Indotel que va y le dice a la gente esto que está aquí, que hay un exceso de personal en Indotel. Nuevo director de Indotel dice, es exagerada la nómina. Oh, y las relaciones de los clientes, de los que reciben el servicio de comunicación, de telefonía en este país, ¿qué relación tienen con esas compañías? Las compañías de cable, ¿cómo esquilman, cómo les roban a los usuarios de los servicios telefónicos, los servicios de internet y los servicios de cable? Esas relaciones comerciales, señor Arroyo, no le importan. No importan las relaciones comerciales que tiene Claro, por ejemplo, con el Estado Dominicano, una relación monopólica. Que todos los demás servidores de telefonías en este país tienen que pagarle un peaje a Claro y no se lo pagan al Estado Dominicano. Porque Claro tiene el monopolio de la comunicación en este país. Ah, es la nómina exagerada que a usted le importa. Y es servicio público. ¿Dónde están los contratos de adhesión con las telefónicas en este país? ¿Qué respeto hay? ¿Qué garantías tienen los ciudadanos en los contratos de adhesión con las telefónicas y con las empresas de cable? Ustedes me perdonan. Ustedes me perdonan. Les dije casi un mes, hablé con ustedes diciéndoles que el cambio es una verdad bajo amenaza, bajo ataque. Y que la teoría del cambio tiene que coincidir con los hechos para que sea verdadera. Vengo ahora. Comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Da tu frescura, oye.
anuncia nuevo plan contra COVID. Abinader convoca líderes. Volvemos a conversar en el mismo sentido. Dice Fernando que estoy peleando. Yo no peleo, yo hago las cosas claras. Anuncia nuevo plan contra la COVID. Abinader convoca líderes. Yo voy a hablar del anuncio del nuevo plan contra el COVID. Yo quisiera que me dijeran a mí dónde está el plan. Quien hace la reseña real de lo que aquí pasó ayer es el periódico Hoy. Es quien hace la reseña real de lo que aquí pasó. Gobierno refuerza medidas para contener pandemia. Abinader pide todos las apoyen. Todas las medidas son pocas para contener la pandemia hoy, porque tenemos un sistema sanitario, hospitalario, de salud colapsado. Entonces, todas las medidas son pocas. Dije y sigo insistiendo, ayer se anunció una medida, 15,000 millones de pesos. Asignan 15,000 millones de pesos más a salud pública para combatir el virus. Todas son acciones. Estamos tomando en cuenta el riesgo ponderado y el riesgo concertado de esta catástrofe. Dije ayer que tenía confianza plena en la vicepresidenta, porque estaba hablando con conceptos. No estaba justificando sus razones con palabras, sino con conceptos. Estamos orquestando una estrategia en función de los efectos de falla del sistema o en función de los modos de falla del sistema. Los efectos son lo que todos ustedes ven. Son los efectos de la falla del sistema. Lo que todos hemos visto. Los hospitales, la falta de pruebas. Lo que está respondiendo aquí con 15,000 millones de pesos es para los efectos. Para los efectos de la falla del sistema frente al reto, frente al riesgo de la pandemia. Estos son los efectos de la pandemia. País registra 88,127 contagios COVID-19. Número de muertos subió 1,501. ¿Esos son qué? Los efectos de la falla del sistema sanitario, del sistema hospitalario y del sistema de salud del país. Por eso hablo de los riesgos ponderados y los riesgos concertados, que no los veo. Es que no los veo. Entonces, cuando ustedes ven esto aquí, me están hablando de 3,000 a 7,000 pruebas PCR. ¿Eso es qué? Efecto. Pero el modo en que está fallando el sistema lo estamos considerando, que son las causas que generan las fallas del sistema y las fallas funcionales de primera categoría en el sistema. El modo en que falla este sistema de salud sanitario y hospitalario del país. Queremos más pruebas. Tenemos los insumos. Son estos los efectos. Y no podemos
responder a los efectos, tenemos que responder a las causas, que son la forma, el modo en que falla el sistema. Y cómo esos modos de falla están afectando los subsistemas del sistema de salud, del sistema sanitario, del sistema epidemiológico. ¿Qué criticábamos en la gestión de la pandemia a partir de marzo? Esto que estamos diciendo hoy. Y por eso le estoy pidiendo a las autoridades que establezcan los riesgos ponderados y los riesgos concertados que tenemos, las oportunidades, las flexibilidades, las matrices de esos riesgos ponderados y las matrices de esos riesgos concertados. Queremos el análisis de esos riesgos ponderados y esos riesgos concertados. Yo no estoy hablando de campaña electoral, yo estoy hablando de soluciones. Son los mismos médicos que están diciendo que están estableciendo los riesgos. Aquí está Fulgencio Severino y uno de los que estaba en la comisión hablando. Médico cree, gobierno debió confinar a la población por virus. Me alegra que esté el colegio médico incluido en la comisión trabajando con el Estado, trabajando con las autoridades en esto. Pero yo quiero gobernanza de esto. Estas son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Un análisis de todo eso que se está vendiendo en las calles como protectores, como material de limpieza. ¿Estamos seguros de que lo que la gente está usando para lavarse la mano es efectivo? ¿Estamos seguros de que los cloros, los detergentes que estamos usando son efectivos? Esto es una técnica, esto es un militar que contrajo el virus y se está usando el plasma como antídoto en los Estados Unidos. De eso es que estoy hablando. Y es así que me gusta conversar. Yo soy político, yo tengo que estar del lado de las soluciones, no del lado de la opinión pública. Yo no tengo que hacer opinión pública. Yo no ando buscando rating aquí. Yo ando buscando convicciones. Que esta sociedad aprenda para qué sirve la política. Que la política no es para decirle a la gente qué bonito tiene el saco civilio hoy, qué bonita tiene la corbata. No es para eso. Yo estoy aquí para buscar soluciones y acompañar al Estado, acompañar a la sociedad en la búsqueda de soluciones de sus problemas más complejos. Y uno de los problemas más complejos que tiene el ser humano es vivir. Vengo ahora.
El ministro de Obras Públicas, el nuevo ministro de Obras Públicas, anuncia ayer, igual que lo que se dijo de Punta Catalina, auditoría. ¿A quién están pidiendo las auditorías? A la Cámara de Cuentas. Esa Cámara de Cuentas que está ahí, está calificada para hacer auditoría en esta nueva gestión. Una Cámara de Cuentas cómplices del gobierno y del PLD. Esa Cámara de Cuentas cómplice que tenemos en este país, a esa Cámara de Cuentas le vamos a dar la confiabilidad de las auditorías a sus propios socios. Estamos preguntando. Estamos preguntando. Es Hugo Álvarez Pérez el que debe auditar a sus socios del PLD. Pregunto. Ayer hablaba de lo que hacía el listín con Miriam Germán Brito. Y hablaba de escarbar el listín diario de manera muy respetuosa para la personalidad que representa para el país Miriam Germán Brito. Porque Miriam Germán Brito en la Procuraduría es plebiscitario ese nombramiento. Es un referéndum. Es lo que todo el mundo en este país quería. ¿Por qué el listín? ¿Por qué no hablamos de esto que está pasando aquí? De este señor que está pensionado. El señor Bolívar Sánchez. La mano negra en la Procuraduría desde que llegó Francisco Domínguez Brito a la Procuraduría General de la República. La mano negra que hasta participó en el asesinato de un fiscal en Sosúa por un caso de droga, por un reparto en la Procuraduría General de la República por droga con el fiscal de Sosúa, asesinado por una patrulla, por un contingente militar dirigido por él y por Fran Soto, a pedido de Radamés Jiménez Peña, que era procurador entonces. Se asesinó a ese fiscal para que no hablara. Pedir auditoría con este estamento que tenemos en este país es jugar a este tipo de titular. Es jugar a eso. Es jugar a la hermana de Jean Alain con el retiro de su demanda contra Marino Zapete. O jugar al cambio en los mandos militares con este señor que está aquí. Con ese señor que está ahí. Pónmelo en la foto esto. Con ese señor que está ahí. El comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana, Leonel Almílcar Muñoz. Ni piloto ni paracaidista. Busquen su paso en los últimos 16 años por las Fuerzas Armadas. Es contable. Un armador de negocios en los últimos 16 años de las Fuerzas Armadas. Los grandes negocios de los últimos 16 años de las Fuerzas Armadas los hizo ese señor que está ahí. Nombrado ahora comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana para que haga todos los negocios que necesitan las nuevas autoridades en la Fuerza Aérea Dominicana. Miren a ver si ese señor es un militar
de la Fuerza Aérea académico. En este libro, que tiene todas las promociones de las Fuerzas Armadas desde la fundación de la Escuela Militar Batalla de las Carreras, no aparece el nombre del general Leonel Amílcar Muñoz. Si aparece Leonel Amílcar Muñoz en todos los grandes negocios del señor Rubén Darío Paulino Sen y de todos los jefes de las Fuerzas Armadas que ha habido ahí. El último gran negocio fue lo que hizo Paulino Sen con instalar una zona franca militar para quedarse ellos con el negocio de todo el habituallamiento militar, los uniformes, toda la ropa militar, para sacar de contexto de comercio a las pequeñas, medianas y microempresas que suplían las Fuerzas Armadas. Y el quedarse con el negocio de la venta de habituallamiento, en nombre de abaratar costos. Vayan a ver los precios. Vayan a ver los precios. Y a ese señor se le premia, después de 16 años, armando negocios en las Fuerzas Armadas. Se le nombra ahora comandante general de la Fuerza Aérea de este país. Así es que vamos cambiando. Así es que se cambia en la República Dominicana. Qué buen cambio. Vengo ahora con Fernando Peña y la conversación que dejamos trunca ayer. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay! Ayer dejamos trunca la conversación con Fernando Peña sobre algunos temas importantes que tienen que ver con la vida de los ciudadanos de este país. Y quisimos esbozar dos aspectos, el sistema eléctrico y el tema minero. Nos quedamos pergeñando los últimos aspectos del tema minero. ¿O tú quieres que tratemos el tema eléctrico primero o el tema minero lo concluyamos? No, pero aquí usted es el director del orquesta. No, pero aquí hay libertad. Tú dices que yo soy un dictador, pero aquí hay libertad. ¿Qué te ¿A pasa? dónde hay libertad? Aquí hay libertad. Bueno, vamos a ver. Sí, dime entonces, que ayer hablábamos de las anomalías que tenían
los contratos mineros en el país. Y básicamente hablábamos del tema del oro. Y tú me decías que habían unos retorcimientos en el contrato de Barrick Pueblo Viejo que eran escandalosos. Y yo quisiera, porque hoy tenemos una noticia, el oro, esto dice el periódico El Día, el oro convierte a Suiza en el segundo destino del país en exportaciones. Eso es la ganancia. ¿Y qué somos nosotros en esas ganancias? En 6 años con Barrick, 84.000 millones de pesos pagos hechos por Barrick al gobierno dominicano. 84.000. Ajá. ¿Y es lo que corresponde? No, porque eso depende del contrato, número 1, y número 2 depende, sí, de las características que tiene el contrato, y número 2, de cómo él condiciona los pagos que hace la minera a nuestro país, en función incluso de los precios. Porque el contrato fue hecho no solo cuando el oro costaba muchísimo menos que ahora, sino además fue estructurado de tal manera, previendo lo que iban a ser sus alzas y sus incrementos, como llegaba un punto donde la minera tenía una maximización de ganancias. Y entonces empezaba a decrecer los ingresos del Estado. Alrededor de los $900 por el precio. Por onza. Se establece como si fuera un tope y viene una gradualidad que significa poco para el país y mucho mayor beneficio para la minera. Lo que pasa es que eso se maneja y se manejó con muy poca transparencia o sin ninguna transparencia, y el país no conoce exactamente lo que está en juego, porque ni conocemos los informes financieros auditados de Barrick, ni conocemos en profundidad las características de un contrato que fue estructurado para servir a la minera y que los propios legisladores de este país informaron que ellos no lo leyeron para firmarlo, porque eso se decidió en Bávaro. Justamente, sí, claro, a partir... Espérate. Tú me estás diciendo que el contrato de Barrick Gold con el oro de todos nosotros se decidió en Bávaro. Pues claro, se decidió incluso con la visita y con los enviados de la presidencia de los Estados Unidos acá, y cuando esto se produjo, usted recordará y recuerda el país que los legisladores admitieron que habían aprobado sumariamente el contrato de Barrick sin ni siquiera conocerlo. Eso está en los periódicos, en los diarios, eso está registrado acá. Después vinieron los procesos que terminan incluso con las enmiendas. Y las enmiendas que en vez de hablar, por ejemplo, de calcular los beneficios nuestros en función, o parte de nuestros beneficios en función de las ventas brutas de Barrick, se garantiza y se establece a partir de las ganancias netas. Y después que se establecen las ganancias netas, por ejemplo, para identificar el 5% que corresponde al pago para resarcir el daño de las comunidades, esto se hace de tal manera que el gobierno termina, que eso lo hizo el PLD sobre todo en el último periodo, y lo peor es que lo hizo por escrito, y aquí nadie grita, nadie dice nada, nadie se escandaliza, es decir, que los ingresos, que las ganancias netas de la empresa son correspondientes o iguales a los impuestos internos que tiene el gobierno. ¿Qué pasó? Así es. Entonces, eso lo hizo Danilo Medina. No, eso está hecho desde Leonel Fernández. Y Danilo Medina pero se cuando monta en lo revisa, porque la revisión la hizo él. No, pero que es que la revisión lo que hace es manejar el problema a partir del escándalo que se produjo cuando Barrick admitió que estaba sacando oro de este país y estaba sacando productos de este país sin ningún tipo de registro y sin ningún tipo de control. Cuando se arma este escándalo y la situación aquí se hace difícil, el gobierno necesita ingresos, hacen un negocio con Barrick para que Barrick facilite recursos al gobierno central, y desde entonces se amplía incluso el plazo de explotación de la mina.
Hasta eso. Sí, entonces se hacen una serie de modificaciones en el marco del contrato que tienen que ser debatidas y este es un momento oportuno para hacer una revisión del contrato, sobre todo porque Barrick se está planteando ampliar su explotación minera. Entonces aquí nos quieren manejar a partir sencillamente del establecimiento y de la manipulación de los números y de los cálculos. Yo lo que te estoy hablando, es lo mismo establecer el 5% sobre las ganancias netas que eso, ponerlo igual a lo que son los impuestos, la renta que Pero pagamos aquí. eso es indecente, Fernando. Pero por supuesto, sin embargo, a mí me parece que lo fundamental está en ver cómo por encima de una situación de ninguna transparencia en el manejo de Barrick y en el manejo del gobierno respecto del tema, la cosa se vuelve peor para las propias comunidades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de recursos que paga la empresa en base a un contrato oneroso y estafador como es el contrato de Barrick, pero que los paga el gobierno y que el gobierno los secuestra, los controla, los usa a su discrecionalidad y eso lo que devuelve a la comunidad en vez de en suma durante estos 6 años en redondo, casi 5.000 millones de pesos, termina entregando 200 millones anuales a las comunidades. 1.200 millones en 6 años. No. Ha entregado a las comunidades 850 millones. Ni siquiera 1.200, Fernando. No, 850. 50 en uno y después 200 cada año. Cuando tú calculas eso, entonces tú tienes 800 durante 4 años de a 200 y 50 que fue lo que pasó el primer año. Estamos hablando hasta el año pasado, eso es sin contar lo que corresponde a este año y al año que viene. Cuando tú estimas las ganancias sobre las que hay que calcular el 5% que debe llegar a las comunidades, estamos hablando de que al año próximo deberíamos estar calculando, conforme a la proyección, cerca de o alrededor de 92.000 millones de pesos. Si tú calculas el 5%, ¿cuánto corresponden a las comunidades? Estamos hablando de casi 5.000 millones de pesos. Y de casi 5.000 millones de pesos en ese mismo periodo, solo han llegado a la comunidad para que lo manejen incluso de forma política. 850. Sin embargo, las comunidades se mueren. ¿Qué es lo que está pasando alrededor justamente de comunidades que están ubicadas dentro de la Reserva Fiscal Montenegro, que no debieron estar ahí cuando Barrick empezó, porque debió haber asumido los rigores del contrato y decir, estas personas hay que reasentarlas, reubicarlas de manera decente y humana, y nunca lo hizo. Y hoy esas comunidades todavía están ahí sufriendo con su producción dañada, con enfermedades de todo tipo, viviendo en una situación ambiental exageradamente grave por las condiciones de vida, por la contaminación de sus aguas. Se han perdido todos sus ríos, todas sus cañadas, y entonces usted cuenta a Jurungo, Joboclaro, La Piñita, La Cerca, Guardianón, la Laguna y el Naranjo. No, Guardianón está en otra área. Está fuera de la reserva fiscal. Pero ahí hay efectos. No, por supuesto. Pero hay efectos. Yo conozco esa zona bien. No, y lo de Guardianón, y yo entrevisté a la gente de ahí. Que está en la zona de Sabana del Rey, también plantea una serie de problemas porque están en el área más próximo al área de funcionamiento industrial de la empresa, sí, donde están sus autoclaves, donde está esas cosas. Los otros están debajo de la presa de Cola. Y ahora se quieren extender por encima de un hoyo, de un lago de la presa de Cola que tiene millones de toneladas de lodos tóxicos. Quieren hacer otras 2 presas de cola y particularmente una urgente porque esta se le agota, y además ellos quieren ampliar de forma tan poco transparente la explotación de Barrick a tal punto de que ahora se están planteando en el marco de una asociación que tienen con Precipitay, otra empresa, lo que se llama el proyecto de Pueblo Grande, no Pueblo Viejo, de Pueblo Grande, sino de Pueblo Grande, que es la duplicación de hecho, la duplicación de todas las hectáreas mineras que tiene Barrick, que tiene 4.000 y pico, alrededor de 4.500 hectáreas mineras. Estamos hablando de 70 y pico de millones de metros cuadrados. No, ¿Y el agua? Entonces, ese fenómeno está planteado de tal manera de que Barrick duplicaría en su alianza con Precipitay
el área de explotación a más de 9.000 hectáreas mineras. Y eso implica golpear la situación de tal forma que va a meter el proceso no solo de contaminación, sino de daño brutal al área de donde vienen las aguas de la capital y a la zona contigua a lo que es el mundo de los haitises. Señores, yo quiero tratar este tema con Fernando y lo quise hacer así y le agradezco que esté con nosotros y quiero que sigamos hablando de eso. Posiblemente en una semana o dos volvemos a hablar de eso, Fernando. Yo quiero que venga Sí. acá del Observatorio de Políticas Públicas a tratarlo contigo, Marisa Ruiz, para manejar el No, problema no, del contrato, encárgate tú de coordinarlo. de los recursos, de lo que eso implica, de cómo eso se ha manejado cuadro por cuadro y punto por punto, porque nos hemos metido en el estudio del tema. Mira, yo no soy geólogo ni soy economista. Es que aquí no, Lo que es que pasa estamos hablando de política. Estoy Es un hablando programa- de estamos co- hablando de la supervivencia de la gente, de- Fernando. de la Es de vida de las política, de la personas. vida de las personas Así que es. estamos hablando. De Aquí eso se yo trata. no quiero especialistas. Ya yo estoy harto de geólogo y harto de todas esas cosas. No. Vamos a hablar de la Sí, política. no, pero son claras y son No, fundamentales. vamos a hablar de la Es política. que tú te fundamentas en eso. Tú no puedes hablar de salud si no hablas con los salubristas, Está con los bien, pero epidemiólogos, te vuelvo con a los decir. médicos, con los biólogos. Pero el problema que tenemos aquí es que los geólogos, muchos de ellos, han servido para manipular todas estas No, y informaciones. los políticos han sido Y los también políticos también, sinvergüenza. sí, Entonces, señor. no es todo. De lo que se trata no es un problema de las profesiones. Es la vida. Los conocimientos se necesitan para poder explicarle al país y a la gente lo que está Sí, pasando. señor. Yo creo que, sin embargo, ahora hay una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque este gobierno, el gobierno que entra ahora, se ha comprometido a cosas de manera pública que hay que tomarle La palabra. Por ejemplo, ellos admiten y han dicho públicamente sus funcionarios del sector que el 5% debe ser entregado a las comunidades y que el PLD lo que hizo fue capturarlo para la politiquería y para el manejo no transparente y la aplicación de los recursos en otra dirección. Uno. Dos, que es brutal el daño, el daño que aquí se ha creado y que es necesario revisar el impacto hacia el medio ambiente, la vida y las comunidades. Y tercero, que es absolutamente necesario resarcir el daño creado en una tradición minera de las últimas décadas, donde a partir del contrato de Barry, el pasivo ambiental, o sea, el daño creado, corre por cuenta del Estado Del dominicano Estado y no de Barry. y no del que hace el daño. Por Dios. Entonces, ese fenómeno es el que ha llevado justamente a la situación de estado de nuestras aguas, de nuestras cañadas. Casi 4 decenas, 30 y pico de fuentes de agua, cañadas, arroyuelos, saltos, se han perdido nada más en el área de influencia de Barry en la zona de la reserva fiscal Montenegro. Solamente en eso, en el área explotando. Imagínense que van a expandir esto. Esto terminará pasando sobre el río Chacuey, lo que implica romper casi la frontera de Cotuí Sí. hacia el norte. Sí. Lo que implica presionar de manera más brutal el río Yuna, que por demás está afectado de manera doble. Uno, por el proceso de erosión y maltrato de lo que es su cuenca alta. Segundo, por el daño brutal directo que hace en la cuenca media el manejo de la presa de Atillo y la explotación directa de la mina. Y tercero, por lo que pasa en el Yuna Bajo con una zona que aporta por lo menos la mitad de cada libra de arroz que se come en este país de los granos. Entonces, cuando nosotros vemos situaciones así, estamos viendo la realidad sobre y el daño brutal que se hace sobre el pulmón de la isla, porque justamente el río Yuna es el canal de los vientos alisios y baja a la inversa, corre hacia el norte, termina en el océano Atlántico. Entonces, los vientos alisios entran por ahí, son los que refrescan la isla. Y cuando tú dañas el Yuna y dañas la situación de la ecología en la zona del nordeste, tú estás afectando, no es ahí, estás afectando la isla entera. Entonces, aquí se necesita el tratamiento responsable y franco de esta situación, y es una oportunidad hacerlo ahora. Este año ha venido 2 veces el show mundial de Barry, Mark Bristol. 3 veces ha venido, 3 veces, no 2. Y esas visitas han sido, como la última, negociar directamente no solo con el gobierno que salió, sino con el gobierno entrante. ¿Qué están negociando? Lo que anunciaron ya desde hace un año, el año pasado lo anunciaron en Londres, él mismo, de que iban a ampliar la minera, y ahora es cuando se viene a concretar el acuerdo con Precipitate, que tenía la exploración en la zona adicional buscando más oro, y han encontrado, y han continuado, y han logrado cosas que no sabía.
Es exactamente lo que hacen las grandes mineras del mundo. Tienen una serie de empresas pequeñas que son excelentes en la búsqueda, que las envían antes, que hacen los contratos, que hacen el trabajo más sucio, y después que garantizan la cosa, entonces vienen las grandes Son las fontaneras. y compran los contratos. Eso ha pasado ahí, eso Barry, que es experta en eso aquí, no en el mundo En entero. el mundo entero. Entonces, eso que está pasando es justamente lo que lleva a que prestemos atención en un momento donde se habla que nosotros vamos a salvar la economía dominicana con el tema minero, sin detenerse a pensar qué significa, no en términos Las contrapartidas. no en términos de las contribuciones que hace una empresa que es altamente rentable como Barry al fisco dominicano, sino lo que implica desde el punto de vista del Producto Bruto de la Nación, de lo que implica dentro del modelo de acumulación y de desarrollo del país. Y cómo, justificando esto, han concesionado el país entero, y ahora acaban de anunciar, por ejemplo, la posibilidad de dar concesiones de explotación a una empresa que tiene la exploración y que acaba de anunciar que confirmó la existencia de un importante yacimiento aurífero en la zona de Dajabón, en la frontera, que es parte de la concesión NEITA, que es más grande del lado haitiano que del lado Sí, dominicano, pero eso está hace pero que tiempo. la tienen concesionada Unigol, Unigol, sí, y Barrigol. sí, señor. Entonces, aquí y en Haití. Pero eso está del gobierno de Hipólito. Pero por supuesto, pero vino más y se Sí. asentó justamente en los últimos tiempos, y ahora, hace apenas 2-3 semanas, acaban de confirmar esto, incluso en el marco de una concesión minera cuyo contenido tiene que ser estudiado con mucho cuidado, porque entre otras cosas se anuncia que son oro sulfuroso, que incluso tiene una más alta concentración de sulfuro que la de Cotuí. Entonces hay que ver lo que va a pasar con la República Dominicana. Esto no es a lo loco. Yo no soy antiminero porque sí. Es que problema no, que no ser podemos antiminero. serlo. Sin embargo, aquí hay que examinar y estudiar en profundidad lo que efectivamente puede pasar de cara a la sociedad y no hacer lo que hace Barrigol. Aquí recientemente en el país, por decisiones de las propias mineras y de una universidad en Estados Unidos, en Canadá, se hizo un estudio sobre el contrato sobre Barry y su relación con las comunidades, entre otros temas. Se hizo otro estudio sobre el contrato de Barry y ni se ha publicado. El estudio que se hizo sobre el contrato de Barry, con un estudio voluminoso, con decenas, no, con cientos de variables que fueron tomadas en cuenta, frente al que nosotros incluso hemos hecho cuestionamiento y lo hicimos directamente a la persona que desarrolló el estudio, precisamente porque habían elementos que no dejaban ver transparentemente la responsabilidad de las mineras y el carácter de los contratos en la búsqueda de ganancias. Y aún eso no se conoce, no se divulga. ¿Por qué no se divulga? Porque no le conviene a la minera o porque ella cree que no le conviene. Y eso pasa recientemente con otro estudio que ha abierto incluso un proceso judicial en Canadá por responsabilidad de Barry, y a la que fue comprometida la responsabilidad del gobierno dominicano, que lo pusieron incluso a prohibir, a pedir que se prohibiera la divulgación de un estudio científico de una universidad canadiense, precisamente porque a Barry no le convenía, porque ponía al desnudo, entre otras cosas, el tipo de demagogia y de mentiras que habla sobre su relación con las comunidades. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos planteando la cosa con transparencia y estamos tratando de reclamar que aquí se haga un estudio en profundidad y esto se ponga de cara a la sociedad. Ahora que están hablando de auditoría, vamos a ver qué pasa. Yo quiero que me digan dónde están todos los informes de cumplimiento ambiental de Barry. Que los conozca. Que Barry los entrega al gobierno, sí, entonces ¿por qué los convierten en secreto de Estado? Segundo, que me den cuáles son los informes financieros auditados de Barry, porque Barry los hace. Entonces, ¿por qué la minera se queda callada y no presiona en función de su propio contrato a que esto se conozca, como dice la ley? ¿Que a ella que le conviene? Supuestamente, ¿Que ¿verdad? a ella que le conviene? ¿Y por qué el gobierno secuestra esto y lo impide y lo convierte en secreto de Estado? Aquí incluso, hasta para hacer un estudio como lo que hace el Standard 80 y como lo que hacen los validadores internacionales que manda el Standard 80, hay que levantar el secreto de la información para que puedan ver los papeles y luego vuelven y lo cierran. Así está. Así está eso todavía en este país. Entonces aquí las cosas tienen que ser de forma diferente y el PRM y el gobierno de Abinader, este gobierno que entra ahora, tiene una responsabilidad clave con la transparencia. Barry ha sido sometida a la Comisión de los Derechos Humanos por violación a los DECA, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y laborales. Ha sido sometida, sí, por suerte ahora
precisamente por la inteligencia del sindicato, acaban de firmar el pacto colectivo, que hace muchos años no lo firmaba un sindicato industrial con las características de su trabajo en esa empresa. Pero eso fue después de años votando trabajadores, votando dirigentes sindicales, comprando dirigentes sindicales, que lo hace la minera, incluso prohibiéndole que se alíen y que se relacionen, como lo hizo ese sindicato, con las comunidades que están en lucha por la reubicación, hasta prohibiéndole eso, impidiéndole que hagan manifestaciones o que participen en actividades y acusándolos de cualquier cosa, y lograron incluso afectarlos y golpearlos en los tribunales de La Vega en un momento, aunque después eso se revirtió. Entonces, hay una realidad en este país que obliga a que, para ser transparente, esto se examine con toda responsabilidad. Usted habla, señor presidente, de transparencia. Aquí hay una oportunidad. Y no al presidente, porque no se trata del presidente como tal. No. Se trata de las instituciones, para que en este país pueda haber un término que tú has usado bastante ahora, gobernanza. Para que haya capacidad de manejo y de tratamiento de los problemas del país en forma diferente y responsable, y evitemos el otro concepto que tú uses, que caminemos hacia una situación de ingobernabilidad. Sí, señor. Cuando tú dijiste lo de Miriam Germán ahorita, y dijiste que ese fue un nombramiento plebiscitario, a mí me parece que es correcto el término y además muy inteligente. Reconoció el presidente de la República con su primer nombramiento en público, antes de formalizar a sus propios ministros, formalizó el nombramiento de Jenny Berenice y de Miriam Germán. Ese reclamo. Ese reclamo. Pero ese reclamo es porque hay un reclamo de que aquí hay que cerrar el capítulo de la impunidad. Y para cerrar el capítulo de impunidad no solo tiene que haber una justicia independiente, sino que tiene que haber entidades como esa. Usted no puede servir vino bueno en copas viejas. Vieja. No. Usted no puede poner a Drácula a administrar el banco de Sangre. ni al ratón a cuidar el queso. Entonces, Cámara de Cuentas, altas cortes, organismos judiciales, todo Contraloría. eso tiene que ser trabajado y tratado en forma diferente. ¿Para qué? Para que este país pueda vivir un respiro, o aquí lo que va a suceder estará muy articulado a la respuesta propia de la gente contra el estado de sinvergüencería y de antidominicanismo con que se ha manejado la República Dominicana para servir los intereses de pillos de ocasión, como los politiqueros y las mafias y las claques políticas, o de los ganadores tradicionales, que son los dueños de los grandes poderes económicos de este país y que están allá al acecho y que están aquí presentes, no en el viejo gobierno, no, también en el Ahora. nuevo. Entonces, pero esto hay que manejarlo y saber que no es de golpe, porque aquí no estamos en el marco de una revolución social como la que tú y yo hemos aspirado desde muchachos, sino que estamos en el marco de una situación diferente. Señores, mira, tenemos que volvernos a juntar. Y la joven que tú me dices, la señora que tú me dices que va a venir, ponla a hablar conmigo para la semana que viene. La que nos va a traer los gráficos. Los datos. Tú te encargas de coordinar todo eso. Y me saluda Apolinar. Dile que que deje de correrme, que me llame, que hable conmigo. Voy a ver cuánto te cuestan los servicios por ese espíritu de corredor. Señores, nos veremos mañana en otro programa, y les dejo con Pablo José Rodríguez, Estrategia de Prensa en Televisión. Pablo, ¿está guapo? No sé.